Están escuchando Entre Historia y Canciones y los están haciendo por fondoradio.epici.com. Díganme, ¿cómo se les hizo esta pieza de Martinica que escuchamos en la pausa? Escríbanos en nuestras redes sociales, tenemos para ustedes el Facebook, nos encuentran como Fondo Radio. También nos pueden encontrar directamente como Larisa García Bojorquez y Marcelo Velázquez Oficial. Visítenos por este medio, regálenos un me gusta y su comentario con respecto a esta canción que acaban de escuchar. Ahora demos bienvenida a nuestros invitados y yo paso los micrófonos a la mesa. Antes de comenzar, demos la bienvenida a nuestros acompañantes de travesía a lo largo de este viaje por la historia del café. ¿Cómo están, Verónica? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar en esta tertulia. Carlos. Increíblemente bien. Pues iniciemos esta travesía. El día de ahora nos esperan 3 secciones creo que muy interesantes. Y la primera es, nos quedamos en el programa anterior en cómo se fue el café por toda Europa. Pero resulta que los europeos no pueden plantar café. Como todo lo que a ellos les pasa en la vida, nada de lo que necesitan lo tienen. Entonces se les ocurrió, necesitaban café y lo empezaron importando de los árabes. Pero obviamente los europeos tampoco les gusta que a ellos les impongan los precios de los productos que ellos consumen. Ellos tienen que decir cuánto cuesta. Y independientemente de que en el programa pasado nos quedamos por ahí del año 1700 y algo, porque vimos cómo se extendió el café, ahora lo que vamos a ver es cómo se fue el café por el mundo. El primer país que obtuvo una planta del café, habíamos visto en uno de los primeros programas hacer la historia de Baba Budán, que se llevó el café para consumo personal hacia la India. Sí. Los holandeses son los primeros junto con los portugueses en darle la vuelta al continente africano y llegar hasta la India y hacer colonias allá, y colonizan Java, pero mantienen comercio con la India. Java ahora es Indonesia. En aquel entonces, o sea, le pusieron Java a eso. Entonces, ellos consiguen en los puertos de la zona de Malabar en India, consiguen una planta de café que venía de las plantas que se llevó Baba Budán hacia India. Razones como no lo sabemos, pero fue en Malabar donde recibieron. Por eso es la importancia de Baba Budán, porque a pesar de que él no les quitó ni hizo negocio esa pequeña población con el café, ellos lo llevaron a la India, lo tenían en la India. Los holandeses llegaron, no sé de qué manera se enteraron, pero así fue como sucedió, de las plantaciones de café que hizo Baba Budán en India, en Malabar, los holandeses obtuvieron el primer cafeto y se lo llevaron a Holanda y a Java, que ya era colonia de ellas. Uh-huh. Más o menos para 1699 ya había plantas de café en Java, pero hubo un problema climático y casi se secaron, pero se llevaron plantas a Holanda, y a pesar del frío, pues los holandeses, los europeos también son muy ingeniosos, mantuvieron la planta en invernadero y empezaron como ellos a trabajarla ahí. De estas plantas que se llevaron a Holanda, que empezaron a estudiar y a analizar dentro del invernadero, fue de donde salieron absolutamente todas las plantas de café que hay en todo el mundo fuera de Arabia. Por esa razón, solamente en Yemen existe el café moca de esa variedad. Todas las demás, como fueron tratadas en otro lugar, cambiaron su forma y fue como otra variedad. Su forma de producirlo y yo creo que también debe haber afectado un poco el sabor, ¿no? No sé, porque finalmente es café, pero de esas plantas de Holanda. Entonces en 1704, nuevamente ya en Java ya había café, y para 1711 fueron los primeros 450 kilos de café que se exportaron de Java hacia Europa. En 1706 las primeras plantas vivas de Java fueron mandadas también a Holanda para hacer comparaciones entre las plantas que tenían allá y las que ellos tenían, y entonces las empezaron a estudiar y fueron los holandeses que llevaron a sus colonias en América
Surinam, en este caso, que ahorita se llama Surinam, que vienen a ser las Guyanas holandesas. O sea, las Guyanas es una zona geográfica que está llena de ríos en el norte de Sudamérica, o sea, arriba de Brasil, a un lado de Venezuela. Hay una Guyana venezolana que era la Guyana española, luego estaba la Guyana holandesa, inglesa, Había portuguesa. para todos. Agarraron su pedacito. Mira Entonces es la misma región, por eso se llaman las Guyanas, pero son pedacitos de tierra muy chiquitos que fueron colonias muy importantes para ellos, y los holandeses mandan en 1706 las primeras plantas vivas a Surinam. Para 1712 ya hay café de Surinam en Europa, pero la oficina de prensa de la historia del café no se da con los holandeses. Si ustedes se ponen a pensar, nadie conocemos prácticamente nada de Holanda. Los holandeses han sido mercaderes toda la vida. Entonces nunca se han dedicado precisamente como al arte y a la cultura. Sí los hay, pero no son Francia, no son Inglaterra, no son España, no son Italia, son Holanda. Entonces realmente la oficina de prensa ha estado en Francia. Oficialmente nosotros conocemos que el café fue introducido a América por Francia, porque además fue la primera colonia exitosa en producir café en cantidad para Europa, pese a que en Surinam se plantaba y pese a que de ellos exportaban y luego los holandeses lo esparcían. Hay que decir que los holandeses durante casi 100 años fueron los que eran los dueños del monopolio del café en Europa. Por ahí desde 1600 y pico que lo empezaron a llevar ellos de Arabia, hasta sus primeras plantaciones en 1700 y pico en Java, y luego lo que empezaron a llevar a Surinam. Por ahí hasta de 1750 los holandeses fueron los primeros importadores o los primeros distribuidores de café en Europa. Y hay que decir que al principio, mientras los holandeses lo manejaron, el café siempre fue un producto elitista. ¿Qué es elitista? Un producto caro para las clases altas. Okay. Era un producto que se vendía a la libra en 1.39 florines, que era mucho. Era como decir ahorita, no sé, $20, una cosa así. Era mucho dinero por una libra de café. Cuando ya el café se popularizó... ¿Una libra es como un kilo? Medio kilo. Una libra es como medio kilo. Ya para finales del siglo XVIII, o sea, ya cuando ya no nada más eran los holandeses, el precio del café había caído mucho porque el café había cambiado de ser un producto para las altas clases a ser un producto comercializado en general para todos los estratos sociales, al grado de que para fines del siglo XVIII el café ya valía 30 centavos de florín la libra. De 1.30 a 30 centavos de florín. Muchísimo. Sí, había bajado, ya era un producto muy económico. Aquí lo vamos a dejar, vamos a ir a una pausa y regresamos. Maafa, también expresado como Holocausto Africano, hace referencia a los 500 años de sufrimiento del pueblo africano y a la diáspora africana causados por la esclavitud, el imperialismo, el colonialismo, la invasión, la opresión, la deshumanización y la explotación. En término también hace referencia a las políticas sociales y académicas utilizadas para invalidar o apropiarse de las contribuciones de los pueblos africanos a la humanidad y a los efectos residuales de esta persecución tal y como se manifiestan en las sociedades contemporáneas. Los primeros europeos en llegar a la costa de Guinea en África fueron los portugueses. El primer europeo que compró esclavos africanos en la región de Guinea fue Antão Gonçalves, un explorador portugués de 1441 después de Cristo. Originalmente interesados solo en el comercio de oro y especias, establecieron colonias en las islas inhabitadas del Santo Tomás. En el siglo XVI, los colonos portugueses descubrieron que estas islas volcánicas eran perfectas para el cultivo de azúcar.
El cultivo de azúcar es intensivo en fuerza de trabajo, y los portugueses encontraban difícil atraer trabajadores a la zona como consecuencia de las elevadas temperaturas, falta de infraestructura y duras condiciones de vida. Para cultivar el azúcar, los portugueses hicieron uso de un importante número de esclavos africanos. Martinica es la isla a la que oficialmente llegó el café por primera vez a América. Y digo oficialmente porque no podemos saber eso a ciencia cierta. Lo que sí es que fue el primer lugar donde se sembró de manera económica y se vendió al mundo. Así que de estas tierras hemos escogido un tema de música tradicional de estas islas de Martinica y Guadalupe. Espero que les guste la sonoridad tropical totalmente, llena de influencias de música negra, pero que no es africana, en idioma francés, por la colonia que lo sometió y pobló. Reconocemos totalmente el Caribe con esta canción. Espero que les guste. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos!